Hola, buenos días. Esto es la continuación del webinar de hipersomnias centrales, dado que quedaron muchas preguntas y comentarios pendientes, así que vamos a retomar en donde dejamos. De todas formas, en este video pueden dejar comentarios y podemos seguir la discusión en el ámbito de YouTube acerca de este tema que es tan apasionante en la medicina del sueño. Así que comencemos con los comentarios y las preguntas que quedaron pendientes. Buenos días, Rafael. Buenos días, doctora. Bueno, la primera pregunta sobre estudios diagnósticos. Preguntan, ¿qué estudios deben realizarse para el diagnóstico? Bueno, el gold estándar, digamos, de la narcolepsia para diagnosticarla en forma paraclínica es la polisomnografía y en la mañana siguiente hacer el test múltiple de latencias de sueño. ¿Por qué la polisomnografía es importante en la noche? Para ver cómo durmió ese paciente. Hay características de la polisomnografía muy claras en los pacientes narcolépticos, que es como una cierta disrupción de la arquitectura del sueño, el ritmo ultradiano en general no se ve muy bien, hay muchos despertares, pero igual hay un largo periodo de sueño en donde el narcoléptico pasa la mayoría del tiempo durmiendo. Entonces eso es muy importante para tener en base ya para el test múltiple de latencias de sueño de que si duerme en los test múltiples a la mañana siguiente, esto no quiere decir que duerma porque se privó de sueño la noche anterior. Los test múltiples en general son test en donde el paciente debe estar, a uno lo tiene que llamar a que no se duerma, a que esté activo mientras espera, entre test y test. En realidad se hacen 5 test de alrededor de 15, 20 minutos de duración y se considera positivo cuando al menos en 3 de esos test el paciente se durmió. Y sobre todo es muy importante si se durmió comenzando o con una breve latencia en sueño REM. Por supuesto que la entrada directa al sueño REM o con una latencia acortada también se puede ver en la polisomnografía de la noche. Pero el problema que tiene la polisomnografía de la noche es que con la cantidad de conexiones que hay que hacer, si no se está pensando clínicamente o la indicación del estudio no tiene claro que hay una sospecha de narcolepsia, el técnico puede estar manipulando al paciente mientras el paciente está haciendo su primer sueño, que muchas veces puede ser incluso el sueño REM. Si el técnico está alertado de que la sospecha es de narcolepsia, entonces es muy importante el trabajo del técnico de estudiar lo que está haciendo el paciente, ver si cabecea, si entra en sueño, no dejarlo dormir, darle conversación, hacerlo responder, hacerlo estar activo y mirar muy bien que no tenga, por ejemplo, también algún ataque de cataplegia, si en un momento se ríe, o digamos, hay que mantenerlo muy activo para cuando uno le dice ahora sí puede dormirse, se le apaga la luz o se lo dispone a dormir, ahí empezar a ver. O sea, es muy importante ambas cosas. Si ya se tiene el diagnóstico presuntivo, es la labor del técnico es fundamental. Lo mismo en los intervalos del test múltiple de latencia. De todas formas, la historia, pero eso ya no es responsabilidad del que está haciendo la polisomnografía, sino del clínico que atendió al paciente y que llegó a una presunción clínica de narcolepsia. La historia debe ser muy detallada, siempre hay que mirar que no sea un paciente muy privado de sueño, porque el acortamiento de la latencia del sueño REM también se ve en las privaciones de sueño crónicas y también en los pacientes con depresión. O sea, pero eso asumimos que ya estuvo en la historia clínica previa, estuvo bien investigado, bien interrogado por el paciente. Bueno, acá está otra pregunta que hacen que para el TLMS se debe usar el CPAP en las siestas programadas.
Bueno, hablamos en el otro webinar que la asociación de narcolepsia con obesidad y por ende con apneas de sueño es algo que se encuentra muchas veces. Entonces, el CPAP, por supuesto, si el paciente es apneico, aunque uno tenga una sospecha de narcolepsia, el CPAP lo debe usar siempre. Es decir, debemos diferenciar las patologías. Tenemos que tener controlada la apnea para ver entonces qué queda la narcolepsia. O sea, si es un paciente que tiene una apnea ya diagnosticada y se está tratando con CPAP, tanto la polisomnografía nocturna como los test múltiples de latencia lo tiene que hacer con el CPAP para que veamos realmente su sueño, a ver si es el sueño de una persona al que corresponde diagnosticar con una narcolepsia. Vale, bueno, acá hay otra pregunta que es características de la arquitectura del sueño en las hipersomnias centrales. Bueno, un poco lo que decíamos, la narcolepsia, sobre todo en la narcolepsia hay un sueño. Lo que ya dije, ¿no? Desestructurado, con muchos despertares, en donde no se visualiza bien el ritmo ultradiano de todas las etapas de sueño. Sin embargo, bueno, las hipersomnias, digamos, normales, que son los dormidores largos y eso no tienen una arquitectura de sueño, esos no se consideran patológicas, pero tienen una arquitectura de sueño muy bien consolidada. Eso es un buen indicio de que el paciente no es un narcoléptico, no tiene la latencia al REM adecuada, tiene el ritmo ultradiano de 4 o 5 ciclos en la noche. Entonces, simplemente lo que hay que investigar bien clínicamente si es un dormidor largo que en realidad no esté privado de sueño, porque el problema que tiene muchas veces es un problema de nuestra sociedad actual, que la persona que necesita dormir 9 horas por día, aunque sea normal biológicamente, muchas veces está privado de sueño porque en realidad no puede, por todas las actividades laborales, sociales, familiares, en fin, no puede darse un lujo, que a esta altura dormir es un lujo en esta sociedad adversa al sueño que hemos creado, no puede darse el lujo de dormir lo que necesita. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado a la interacción de síntomas, digamos. Bueno, continuamos con la parte de los tratamientos. Bien, acá hay otra pregunta que dice, ¿qué hacer para controlar las hipersomnias? ¿Cómo evitar la hipersomnia y cómo tratarla? Bueno, el hipersomnio central, sea narcoléptico o no narcoléptico, se trata con estimulantes del sistema nervioso central. O sea, la ritalina, el metilfenidato fue clásicamente desde hace décadas y décadas el tratamiento central, que funciona muy bien porque no tiene habituación. Luego hace ya menos décadas empezó a usar el modafinil. Cualquiera de los dos son muy buenos para el tratamiento de la hipersomnia. Sin embargo, siempre tiene que ir la educación del paciente y su entorno en toda lo que es el tratamiento no farmacológico, porque el paciente no puede presionar a su sistema. O sea, hay que explicarle que esto es una enfermedad de sueño y que no puede estar despierto a expensas de aumentar y aumentar la dosis de estimulantes. ¿Cuál es la idea del estimulante? La idea del estimulante es que esté bien despierto, alerta y que puede tener una inserción social, familiar, laboral, etcétera, adecuada. Pero siempre tiene que darse un espacio, un tiempo nocturno más importante que las personas no narcolépticas para dormir. Quiero decir, no pueden hacer excesos de vigilia y no pueden, muchas veces nos pasan los pacientes narcolépticos, jovencitos, adolescentes, que empiezan con las salidas nocturnas, los trasnoches, que recaen muchísimo en su sintomatología narcoléptica, porque eso, digamos, no lo pueden hacer. O sea, empiezan a dormir menos y esa privación de sueño que a todos nos pega, pero a un paciente hipersomne muchísimo más.
le pasa factura muchísimo más. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que explicarles que esto, la estimulación durante el día no es negociable, es solo para tener una buena calidad de vida durante el día. No es un tratamiento curativo, es un tratamiento sintomático. El día que no toman el estimulante, no van a tener una buena alerta, van a volver a recaer en la hipersomnia central. Así que básicamente el tratamiento para la hipersomnia es ese. Otra cosa es si la hipersomnia se asocia a cataplegia. Entonces ahí, si muchas veces la cataplegia, al tratar la hipersomnia con los estimulantes, también se va. Pero si la cataplegia igual permanece, bueno, están los antidepresivos. Siempre a muy bajas dosis, en general mucho más baja que la dosis para tratar la depresión. Primero se habían usado los antidepresivos tricíclicos, luego como tenían muchos problemas, ahora básicamente los que más se usan son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, es decir, tipo fluoxetina, venlafaxina, son los que más se usan actualmente, y entonces con esa asociación estimulante y antidepresivo marchan muy bien los pacientes narcolépticos. ¿Qué dosis? Siempre hay que ajustarlas según la necesidad del paciente. Los estimulantes en general, uno le dice que vayan probando desde bajas dosis a ver cómo se sienten, que tampoco se sientan demasiado pasados de roscas, porque después les va a impedir un buen sueño nocturno. Entonces uno siempre empieza diciéndole, en la mañana comience con medio comprimido y después ve qué exigencia tiene para mantenerse despierto. De todas maneras, siempre se debe aconsejar una siesta, o sea, las siestas pautadas son sumamente refrescantes y reconfortantes. El narcoléptico debe tener un momento de siesta, darse una media hora después de la hora del almuerzo para tener una siesta. Y ahí después cada uno va tanteando, el paciente es el mejor conocedor de su propio organismo, va tanteando si debe aumentar otra dosis, agregar otra dosis o no. Eso es muy personal de cada paciente. Yo en general lo voy manejando paciente a paciente y lo vamos viendo día a día. Después el paciente aprende, ¿no? Cuando tiene más exigencias en un día, toma más, cuando ve que va a ser un día tranquilo, que en realidad se puede dar el lujo de tener más de una siesta, toma menos, en fin. Muy importante que no se tome sobre la hora de la noche, porque ahí le va a hacer una distorsión en el sueño nocturno, por supuesto. Muy bien. Acá tenemos otra pregunta que dice así. ¿Tienen experiencia en el uso de melatonina a dosis altas, de 10 a 20 miligramos, en narcolépticos? Bueno, sí, en realidad, mi experiencia personal, eso es muy personal y mi casuística tampoco es inmensa, infinita, porque vivo en un país con muy poca población, entonces, en definitiva, los narcolépticos son pocos. En el Uruguay tengo algunos cientos solamente de pacientes. La melatonina, en general, no la indico en gente joven, en niños, en adolescentes. Si tienen muy desestructurado el sueño o en adolescentes que han hecho muchos líos circadianos, entonces para reorganizarlos, sí les indico melatonina, al menos por un breve lapso, ¿no? Como para reorientarlos y corregirlos. Aquí no se hace dosificación de melatonina, entonces en realidad es sobre todo como una aproximación clínica. La idea es que una persona joven todavía secreta melatonina adecuadamente, entonces cuando uno le da en forma externa,
agregando como un poquito más a lo que ya hay, no tiene como un sentido terapéutico. Sin embargo, en la gente mayor, en realidad narcoléptico o no, hipersomnio o no, sistemáticamente le indico a la gente después de los 50 años melatonina, pensando en la biología, en la neuroquímica de la melatonina, que la glándula pineal disminuye mucho su secreción de melatonina a partir de la cuarta, quinta década de la vida. Entonces allí sí indico sistemáticamente para el refuerzo circadiano, que eso tiene dosis menores, se necesitan dosis menores, 3 a 5 miligramos, y me estaban comentando específicamente de dosis un poco más alta, de 10, 20 miligramos. Bueno, esas dosis son las que se manejan en general, por ejemplo, en los trabajos de investigación en donde se ha estudiado al Alzheimer, los beneficios de la melatonina como neuroprotector, como citoprotector. Y bueno, pensando en eso y en la larga vida que ahora tiene la humanidad, que tenemos que pensar en una expectativa de vida de 90 años, entonces pensando en eso, en llegar con una calidad de vida, con un funcionamiento y una protección neural importantes, suelo dar, depende del caso, 10 o 20 miligramos, y eso, bueno, por supuesto, mejora la calidad del sueño, la profundidad del sueño, el ritmo, refuerza el ritmo circadiano, pero además da un cierto marco de neuroprotección que es beneficioso, pero no especialmente por ser pacientes narcolépticos o no. Eso es una conducta que tengo en general con todos los pacientes que me vienen a consultar por sueño. Entonces, en realidad, específicamente con estos pacientes, no les puedo comentar que haya visto una mejoría. Sí la veo la mejoría cuando se corrige además todo lo que el paciente puede estar haciendo mal, porque, insisto, el paciente narcoléptico necesita aprender mucho de su enfermedad y muchas pautas de tratamiento no farmacológicos, que son mucho más importantes. La contención familiar, o sea, la familia también debe saber mucho de la enfermedad. La contención laboral o del medio de estudio, todos deben saber de qué se trata la enfermedad. La contención psicológica, todos tienen que tener terapia. Un narcoléptico que empezó en su niñez es un chico que recibió mucho bullying en la escuela, es el tonto que vive durmiéndose o que se cae todo el tiempo, es decir, es un niño que es muy maltratado, que entonces tiene muchos problemas psicológicos que debe tratarlos un profesional. No es solo cuestión de buena voluntad y mucho cariño, mucha contención afectiva, como la familia, por supuesto, eso es fundamental, pero también la mirada profesional, porque son niños que sufren mucho. Bueno, ni que hablar en la adolescencia, que ya la adolescencia es complicada para todos y además se suma una incomprensión de los amigos, de los medios, de los lugares de estudio, en fin, sufren mucho. También en general con esto que hablábamos en la otra charla, de la cantidad de tiempo que demoran en ser diagnosticados y tratados, son personas que guardan mucho rencor. Yo tengo muchos pacientes que dicen, odio la cantidad de tiempo que perdí en mi vida. ¿Quién me devuelve estos 10 años, estos 15 años que me pasé durmiendo? Entonces, bueno, eso también hay que aprender a cerrar esa etapa de la vida, a amigarse con ella, lo que pasó, pasó, y mirar para adelante, y eso necesita de un apoyo psicológico. Entonces, cuando todo eso se da, aparte de las conductas de higiene de sueño, de tener los espacios para dormir siempre totalmente distinto a la gente no narcoléptica, es decir, aparte de todo eso, y recién ahí, cuando uno enseña todo eso al paciente y le explica, recién ahí se pasa al tratamiento farmacológico. O sea, que el paciente vea que el tratamiento farmacológico no es lo más importante, sino que es el conjunto de todo, lo que lo va a hacer llevar su patología en buena forma. Continuando con la siguiente pregunta, acá también hacen una que es,
¿Qué experiencia hay con el pitolisant solo o combinado con otras terapias? Yo no tengo experiencia con el pitolisant para nada, en Uruguay no hay. El pitolisant es un antagonista inverso de los receptores H3 de la histamina. Esto quiere decir que en realidad favorece la acción de las neuronas histaminérgicas porque es un antagonista H3 que es un autorreceptor que está en las membranas presinápticas, entonces lo que hace es inhibir la reabsorción de histamina y entonces la histamina tiene más acción. Y bueno, la histamina promueve el aumento de otros neurotransmisores, en fin. Lo sigo desde el punto de vista de investigación. Clínicamente no tengo experiencia, pero si alguien tiene interés, sí puedo conectarlo con gente que tiene mucha experiencia, tanto en investigación como clínica al respecto. Última pregunta o comentario. Acá dejan que llegó un paciente que le habían hecho un estudio de polisomnografía y el diagnóstico fue roncopatía. El especialista en sueño no dio recomendaciones y el paciente siguió igual. ¿Es normal la roncopatía? Bueno, aquí este comentario es muy interesante porque muchas veces pasa eso, es decir, dada la frecuencia que tiene la apnea de sueño, los médicos muchas veces cuando el paciente consulta porque tiene sueño durante el día y si además dice que ronca, el médico lo que primero piensa es que es un paciente apneico. Entonces, bueno, manda el estudio. Y si el estudio no se está pensando durante el estudio de que esto puede ser una hipersomnia de otro tipo, una hipersomnia central, una narcolepsia, entonces allí se pierde todo ese cuidado que decíamos del técnico para que se mantenga despierto el paciente, en fin, todo lo que ya hemos hablado. Y lo que se ve es que la polisomnografía lo que da solamente es ronquidos, sin la presencia de apneas ni de saturaciones de oxígeno. En fin, y ahí queda, como la conclusión del estudio, los ronquidos. Esto pasa mucho peor si además, en lugar de polisomnografía, se hace una poligrafía cardiorrespiratoria, donde solamente se explora lo que es el aparato respiratorio, o sea, las respiraciones. Entonces, allí las ventilaciones. Entonces, allí es mucho peor porque se descarta toda posible detección de otras causas como las hipersomnias centrales o el movimiento periódico de piernas, que también se puede ver en la polisomnografía completa. Entonces, ese es todo un lío que hay que tratar de clínicamente evitar. O sea, la medicina del sueño, el primer avance que es el diagnóstico clínico es totalmente fundamental, porque ese diagnóstico va a condicionar el examen luego diagnóstico que se va a mandar. Y el cuidado y las precauciones que hay que tener en ese examen diagnóstico, que es un examen totalmente distinto que un examen de sangre, es decir, puede haber un diagnóstico clínico o no de anemia, pero si se hace un estudio de sangre, la anemia va a saltar, ¿no? Y eso es un automático que hace un aparato, que no hay que tener ningún cuidado especial. Esto es totalmente distinto. El técnico tiene que estar muy bien capacitado, saber qué características clínicas tiene el paciente que recibe y tratarlo diferente según las características clínicas. Que solo una roncopatía en un adulto de una somnolencia diurna excesiva es muy raro. ¿La roncopatía es normal?, pregunta este participante. La roncopatía no es normal. No preocupa en el sentido de que la ventilación está pasando, el que ronca respira y no hay desaturaciones de oxígeno, en fin. Entonces, pero hay que ver en la polisomnografía cuán comprometida está la arquitectura del sueño, porque a veces lo que pasa es que al principio el paciente empieza a roncar, por ejemplo, ganó peso, empezó a hacer una vida sedentaria, entonces empieza a roncar.
y no hace apneas, pero de pronto no hace apneas con el costo de tener una superficialización de su sueño. Nunca profundiza el sueño para no tener grandes atonías musculares o hipotonías y entonces no caer en la apnea, de alguna manera como una protección respiratoria es el mantenerse con un sueño superficial. Entonces es necesario siempre analizar muy bien la polisomnografía. Si hay con mucho compromiso en la arquitectura del sueño, por más que solo ronque, entonces sí corresponde pensar en que esa distorsión de la arquitectura del sueño pueda corresponder a la somnolencia, puede ser la causa de la somnolencia diurna excesiva. Entonces, volviendo, ¿la roncopatía es normal? No, no es normal. Se cumple la ventilación, entonces no preocupa tanto y hay que negociar con el paciente. Igual hay que ofrecerle, decirle, bueno, a usted le importa, sería bueno que tomara medidas para dejar de roncar, sean esas medidas un dispositivo de avance mandibular, una terapia miofuncional. En general no se le plantea a un paciente el CPAP por una roncopatía, porque ya hay que evaluar el costo-beneficio y sobre todo si es un paciente joven, el costo de tener una máscara todas las noches, con una dependencia con un aparato. Es decir, para esos casos siempre es mucho mejor empezar, por ejemplo, una terapia miofuncional que va a fortalecer todo el tono del cuello, la postura, el tono de la lengua, todo lo que es la funcionalidad de la boca, bueno, en fin, todo esto, que esto sí es curativo en definitiva, fortalecer todo eso, reaprender a posicionar la lengua, el tono de lengua, de cuello, es para siempre, o sea, se aprende, se adquiere y eso genera un beneficio al paciente. Pero como les digo, es una alerta. La roncopatía es la antesala de la apnea. Es decir, un paciente que empieza a roncar, que empieza a tener hábitos del día sedentarios porque o empezó a ganar de peso, cambió su vida, cambió su trabajo, lo que sea, va a ir empeorando y va a ir instalando una apnea. Es decir, a un roncador, si no quiere hacer nada, por ejemplo, no, yo me quedo así, no voy a tratar de hacer tratamientos para mejorar esto, no me importa roncar. Bueno, bien, pero se tiene que controlar periódicamente que ese ronquido no haya pasado a ser una apnea. Pero de todas maneras, acá estamos hablando de hipersomnias centrales, entonces lo importante es también siempre ver que igual analizar cuando uno ve que es desmedida la clínica de hipersomnia y solo tiene un ronquido, hay que pensar en diagnósticos alternativos. Es decir, si ese diagnóstico de roncopatía vino de una poligrafía respiratoria, que pase a la polisomnografía. Y en la polisomnografía estar alerta de que el paciente puede tener una narcolepsia o puede tener un movimiento periódico de piernas. Es decir, siempre hay que pensar al paciente en su conjunto y que puede tener varias cosas. Y ya les digo, asociación de hipersomnias centrales y problemas respiratorios existen mucho por la incidencia de la obesidad en las narcolepsias. Bueno, muy bien. Esas fueron todas las preguntas que se recopilaron. Y bueno, seguiremos reuniendo preguntas para el próximo charla virtual o webinar que hacemos los miércoles. ¿Vale? Muy bien. Y como les decía, los insta a poner comentarios, más preguntas, es decir, a continuar en la página, en el canal, con este tema que es tan apasionante y da para tanto y que todo el mundo tiene experiencias con pacientes. Y bueno, creo que aprender sobre la experiencia es fundamental, así que los invito a dejar sus comentarios, también a ver los cursos de nuestra página y bueno, y los talleres presenciales que por suerte recomenzamos y estamos encantados de
poder interactuar personalmente y ahí sí discutir historias clínicas, estudios clínicos, diagnósticos de los estudios, aprender a conectar a los pacientes, es decir, todo eso que hacemos en los talleres presenciales, que eso sí es realmente la riqueza que da el paso a poder enfrentarse a un paciente con trastornos de sueño. Así que bueno, muchas gracias y estamos finalizando de esta forma el webinar de hipersonías centrales. Muchas gracias, nos vemos.